ver que estamos de muchas partes de la República unidos en este momento y qué más gusto me da que sea para hablar de la justicia para adolescentes. Yo, bueno, ya hubo una modificación pequeñita en el currículum, yo creo que lo mandé un poco antes de que hubiera un cambio. He estado o estuve 23 años en el sistema de justicia para adolescentes, me acaban de cambiar al sistema para adultos el mes pasado. Entonces, ahora, porque todavía se leyó que estaba como juez de ejecución de adolescentes, ahora estoy como juez de ejecución de adultos, pero la especialización no se me quita, porque la especialización, y es lo que vamos a manejar en un momentito, es diferente la adscripción que la especialización. Aunque no estoy adscrita actualmente a un sistema especializado en adolescentes, pero sigo teniendo la especialización y la especialidad también y la certificación para ser juez de adolescentes. Entonces, eso es diferente. Bueno, pues de verdad les agradezco porque en estos 23 años yo me he dado cuenta que a nadie le interesan los niños, niños y adolescentes del país, mucho menos los adolescentes que están en conflicto con la ley. Ha sido muy decepcionante darme cuenta que a la población, a los gobiernos, a las instituciones muy poco le importan. Y estos últimos 2 años he visto un cambio en que muchos abogados ahora sí están interesados en capacitarse, tal vez por presionados por la propia ley de adolescentes, que cuando llegan ustedes a los juzgados y les dicen no puedes participar si es que no demuestras que eres especializado en adolescentes. Entonces, tal vez por ahí como que un poco forzados, pero ahora hay más interés, pero como sea, a mí me da muchísimo gusto el que ahora seamos más personas que empecemos a saber de este sistema. Y de verdad les agradezco mucho la invitación al liceo por preocuparse por estos temas, por difundirlos de forma gratuita y a ustedes sobre todo que puedan aportar momentos de su tarde para capacitación. Creo que también ahora me parece muy, muy importante el que los abogados cada vez más estemos interesados en capacitarnos. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando yo era estudiante, era raro ver incluso que algún profesor estudiara más allá de una especialidad, ¿no? Era muy raro. Ahora todos estamos interesados y eso está muy, muy, muy bueno. Bueno, dicho esto, pues comenzamos. Vamos a hablar de 5 aspectos torales que creo yo en la justicia para adolescentes. El primero sería el por qué es necesaria una justicia para adolescentes, por qué es una justicia diferenciada. El segundo sería la necesidad de la especialización en el sistema de justicia para adolescentes. El tercero sería el interés superior de la niñez. El cuarto, veríamos el procedimiento de forma muy breve. Y el quinto, la ejecución de medidas. Entonces, bueno, sobre todo, ¿por qué empezar con el primer punto del por qué es necesaria una justicia para adolescentes diferenciada? Esto lo digo porque yo creo que en los años que me he dedicado a la justicia para adolescentes, siempre veo un ataque. Incluso cuando de pronto tenía que irme en taxi al trabajo, siempre era invariable que la persona que me llevaba me decía, no, es que no es justo, porque tan poquito tiempo, es que, ¿por qué si a los 16, 17 ya saben lo que hacen? Y bueno, ahí me iba yo todo el trayecto explicándoles los porqués, las necesidades, los tiempos, etcétera. Y de pronto ya era desgastante. Entonces después ya decía, a la prepa 3 que está frente de lo que era el tutelar o lo que es ahora el juzgado para adolescentes, porque era más fácil de pronto. Hay mucho ataque en redes sociales cuando sucede un asunto, como ahora el famoso video de las chicas de la pelea en la secundaria donde una pierde la vida. Y es muy sencillo encontrar estos ataques sin entenderlo. Incluso los propios abogados y creo que los propios jueces de pronto tienen este ataque porque no comprenden el sistema de justicia para adolescentes. Y esto está directamente relacionado con la necesidad de la especialización. Porque si una persona no conoce de adolescentes, no conoce las etapas de la adolescencia, no conoce los porqués cometen las conductas los chicos de esta edad, no puede ser una persona especializada, no sería una persona que resuelva y que participe en el sistema desde cualquiera de sus trincheras con un enfoque diferenciado, con un enfoque especializado en adolescentes. Ahora, dentro de lo primero que tenemos que recordar es que ¿de dónde viene toda esta necesidad de tener un sistema especializado? Bueno, pues viene de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño la firma México en 1989, la ratifica en 1990.
En consecuencia, al ser un tratado internacional con fundamento en el 133 constitucional, al ser un tratado firmado por el presidente, ratificado por el Senado, es ley suprema. Y los jueces de los estados deben arreglarse a lo previsto en estos tratados. ¿Y qué dice la Convención de los Derechos del Niño? Dice en el artículo primero que niño es todo ser humano menor de 18 años. Y establece un cúmulo de derechos que se establecen a nivel internacional en todas las materias, no solo de justicia para adolescentes, sino en materia familiar, en materia laboral, en general todos los derechos que deben tener las personas menores de 18. Aquí les recomiendo mucho que cuando tengan un asunto, ya sea familiar o de cualquier índole en donde esté involucrado un menor de 18, den una checadita a la Convención de los Derechos del Niño porque van a encontrar seguramente algo importante que tiene que ver con el asunto. Entonces, uno de los puntos importantes que establece la Convención de los Derechos del Niño es que la detención, encarcelamiento o privación de la libertad de un menor de 18 debe ser el menor tiempo posible y el último recurso. Entonces, es desde aquí donde vamos a tener este internamiento o la posibilidad de un procedimiento lo más breve y un internamiento el último recurso y el menor tiempo posible. De ahí, de esta Convención de los Derechos del Niño, lo vamos a bajar al artículo 18 constitucional, porque el 18 es el que establece el procedimiento especializado en adolescentes. Y el 18 ya nos va a establecer un parámetro. Y el procedimiento que tenemos en México va a ser para los chicos que tienen más de 12, menos de 18. Es el espacio en el que si cometen una conducta van a ser sujetos al sistema de justicia para adolescentes. Más de 12, menos de 18. Pero a la vez vamos a tener aquí 3 grupos etarios. El grupo etario 1 son los chicos que tienen 12 o 13 años cuando cometen la conducta. Grupo etario 2, los chicos que tienen 14 o 15 años cuando cometen la conducta. Grupo etario 3, los que tienen 16 o 17. Y esto tiene que ver, entre muchas otras cosas, para la determinación de las medidas. Entonces, por ejemplo, los chicos del grupo etario 1 pueden estar sujetos al procedimiento, pero no pueden ser sujetos de medida de internamiento. Solamente le podemos aplicar medidas en libertad. Ahora, los del grupo etario 2, los de 14 o 15, pueden estar internos, pero el tiempo máximo de internamiento para ellos es de 3 años. El grupo etario tercero, es decir, los de 16 o 17, pueden estar internos hasta 5 años. Aquí una de las principales diferencias que tendríamos entre adolescentes y adultos es que en adultos utilizamos nuestros códigos penales donde dice, no sé, robo de tanto a tanto, homicidio de tanto a tanto, y viene una graduación por delitos, el tiempo que es posible determinar un internamiento. En adolescentes no. En adolescentes solamente tenemos el tiempo máximo de internamiento, no es por delitos, porque ahorita vamos a ver que las finalidades de nuestro sistema son diferentes. Solo para adelantar y que nos quede muy, muy, muy grabado, que la finalidad del sistema para adolescentes es socioeducativo. No tenemos una finalidad punitiva, no tenemos la intención de castigo, tenemos una finalidad socioeducativa y tenemos la intención de que los chicos que están involucrados con el sistema generen capacidades y competencias. Esa es la finalidad, generar capacidades y competencias. Y esto es muy, muy, muy difícil de entender por la población, porque hay una sed de venganza cuando vemos un hecho, insisto, como el video, ¿no? A pesar de que pueden existir muchísimas cosas en el país con los adolescentes, cuando vemos un video es un escándalo y la población empieza a atacar y quieren lo peor y dicen es que deberían bajar la edad penal, es que deberían dar cadena perpetua, es que no es posible, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es que vamos a tener menores tiempos de internamiento en adolescentes? ¿Por qué necesitan un sistema especializado? ¿Saben lo que hacen o no saben lo que hacen? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es que la Convención de los Derechos del Niño, que es de donde surge todo y de donde surge esta necesidad de los internamientos el menor tiempo posible, no fue una convención hecha al azar, no fue un tratado hecho de manera expresa o sin
correcto análisis, fue una convención que se trabajó más o menos durante 10 años y participaron tanto médicos, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y observaron las características que tiene la infancia, las características que tienen las personas menores de 18, que son diferentes en su desarrollo tanto físico, mental, emocional, social, que lo de una persona adulta. Y es el tratado internacional, es un tratado tan importante que no existe otro tratado internacional en materia de derechos humanos que haya sido tan ratificado como esta convención. Prácticamente solo Estados Unidos no lo ha ratificado, pero de ahí es vigente a nivel internacional. Entonces, en todo el mundo tenemos estos derechos. Incluso ha sido firmada por otros sujetos de derecho internacional. Si ustedes recuerdan sus clases de derecho internacional, decía que el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y o demás sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son esos otros sujetos de derecho internacional? Pues son aquellos que, aunque no tienen las características de un estado, participan y tienen relaciones con los estados y se consideran ya sujetos de derecho internacional. Un ejemplo es el Ejército Popular de Liberación de Sudán. Entonces, aunque este es un ejército popular de liberación surgido en el interior de un estado, como tiene relaciones con los estados, ya es considerado un sujeto. Entonces, este sujeto firmó la Convención de los Derechos del Niño. Aunque es un ejército de liberación, está tan convencido de que esos derechos sí se deben respetar a los niños que él mismo lo firma para respetarlos dentro de su establecimiento. Entonces, esta convención toma en cuenta muchas situaciones que debemos entender antes de hablar del sistema. Por eso les decía la necesidad de ser especializado, porque si no conocemos, simplemente nos alarmamos y nos parece terrible que tengan tan poco tiempo porque tenemos una mentalidad punitiva, una mentalidad de castigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano nace, no nacemos totalmente desarrollados. Nosotros vamos madurando en todos los sentidos, tanto físico, mental, social, emocional y cerebralmente. Nuestro cerebro no nace con el desarrollo pleno y las capacidades las vamos madurando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nace un bebé, pues el bebé todavía no tiene desarrolladas las capacidades para comunicación, para sociabilizar, y estas las vamos a ir madurando, pero sobre todo algo que no tiene es el control de impulsos, porque nuestro cerebro va madurando por fases y una fase muy importante, la última que madura de nuestro cerebro, es el lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal, ¿qué importancia tiene? Tiene que ver, en primer lugar, con el control de impulsos, con la planeación de consecuencias a futuro, con muchos aspectos que nos van a dar una posibilidad social de desenvolvimiento. Y esto es tan importante para el ser humano que ha sido considerado este lóbulo un regalo para el ser humano, porque es lo que diferencia principalmente el cerebro humano del cerebro animal. Entonces, el ser humano no nace con esta parte de control maduro. ¿Qué pasa si vemos, por ejemplo, un niño de 2 años? Bueno, pues a lo mejor un niño de 2 años, si quiere un juguete, si quiere un dulce, lo que sea, pues va a gritar, se va a tirar en el piso, va incluso a portarse un tanto violento. Él no puede controlarlo todavía, su cerebro no puede controlarlo. Es decir, sí podemos dar de pronto pues ciertas indicaciones y bueno, puede contenerse un poco, pero no puede controlarlo. El cerebro va a ir madurando y ahorita les presento una gráfica donde vamos a ver cómo, de hecho, más allá, se considera que ya cuando alcanzamos esta maduración plena es después de los 21 años. Incluso hay quien dice que hasta los 25 años tenemos este control de impulsos. Entonces, ¿qué pasa? Si es la principal diferencia entre el cerebro humano y el cerebro animal, pues vemos que un animal se va a regir pues por sus impulsos, por sus instintos, si quiere comer, si quiere copular, lo que sea, no le importa en dónde está, no se controla. El ser humano va a ir adquiriendo este control paulatinamente, perdón. Pero, ¿qué pasa cuando decimos, ya sabe lo que hace? Sí, sí sabe lo que hace, porque a la par tenemos otra maduración que es nuestro desarrollo cognitivo. Es decir, ya el ser humano, a lo mejor a los 14, 15, 16, sí comprende lo que hace, sí tiene claro lo que es correcto, lo que no es correcto, y
y puede entenderlo, pero no puede controlarlo, porque existe esta disociación. Déjenme compartirles la grafiquita que les comento. Ay, me inhabilitaron para compartir pantalla. Ojalá que me dieran la oportunidad de parte del liceo para compartir pantalla. Pero aquí vamos a ver en esta gráfica cómo, por una parte, sí tengo mi maduración cognitiva, sí comprendo, Adelante. pero, muchas gracias, pero por otra parte, yo no puedo controlar mis impulsos. ¿Me avisan si ya se está viendo? Aún no sé. ¿No? Ya se A ve. ver si. Ya, perfecto. Bueno, miren, en esta gráfica vemos abajo las edades y encontramos con la línea continua la capacidad cognitiva, es decir, la capacidad del ser humano de comprender. Bueno, 10, 11 años, 12, 13, va subiendo, 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 16, 17 ya comprende perfectamente, pero al mismo tiempo se va desarrollando nuestra capacidad o nuestra maduración psicosocial, que es la línea punteada. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, a los 10, 11, incluso pues ya un niño tiene un buen comportamiento, una buena maduración psicosocial. Un niño de 10, 11 años, pues sí, ya no hace lo mismo que uno de 2 o 3, ya se contiene más un niño de 10, 11 años. Pero más o menos se mantiene a la misma altura, pequeñas altas y bajas. Si se dan cuenta, hasta los 21 años casi es al mismo nivel. Es decir, toda la adolescencia todavía no está lo suficientemente maduro el cerebro de una persona para este control y esta maduración psicosocial. Ya después empieza a despegar y alrededor de los 25 años, ahora sí ya tenemos emparejadas nuestra maduración psicosocial y nuestra capacidad cognitiva. Y esto es muy importante para el sistema de justicia para adolescentes porque yo siempre lo explico con este ejemplo y les digo, a lo mejor alguien de ustedes se ha puesto a dieta y dices, bueno, cognitivamente comprendo que está mal comerme un pan, que está mal tomarme un refresco, que está mal comerme un chocolate, etcétera. Cognitivamente lo comprendo y entiendo, pero hay veces que nuestra maduración psicosocial, nuestro control de impulsos es sumamente bajo, porque esta maduración cerebral tiene que ver, insisto, con el control de impulsos. Entonces, yo no tengo el control de impulsos y aunque sé que no está bien, me tomo todo el refresco y aparte ahora me como un pan y ahora me como esto y de pronto no tengo el control. Entonces, si esto a veces nos pasa como adultos, nos pasa aún más como adolescentes, porque está totalmente esta disociación, porque no existe lo mismo. Pero este problema no es el único que tenemos dentro de los adolescentes. Los adolescentes, desde el inicio de la historia de la humanidad, son están en una etapa en la que presentan características comunes independientemente del país, independientemente de la época, que son el desafío a la autoridad, la búsqueda de riesgos, la búsqueda de adrenalina y sobre todo el desafiar lo preestablecido. Entonces, muchas veces yo veo una publicación en Facebook que me da mucho coraje y digo, qué inconsciente quien lo publica así, que dicen, ¿saben por qué los adolescentes de ahora matan a sus compañeros y no obedecen a sus padres? Y vienen una serie de cosas, perdón, pero muy absurdas, que dicen, es que tratando de romantizar el pasado. Es que en nuestra época nos servían un plato de comida en la mesa y era lo que nos comíamos. Es que antes solo teníamos 2 canales de televisión y es lo que veíamos. Y eso es absurdo. Los adolescentes no cometen esas conductas por tener más canales de televisión ni por comerse un plato de comida en la mesa nada más. Las conductas tienen que ver con cosas mucho, pero mucho más profundas. Es una irresponsabilidad que la población piense y que difunda esas cosas, ¿no? Insisto, eso es romantizar el pasado, un pasado en el que siempre se han cometido conductas también. Y cuando digo que esto tiene que ver desde el principio de la humanidad, es que dentro de la adolescencia se dice que gracias a ella es que estamos tan evolucionados como humanos, que si no hubiera sido por los adolescentes no estaríamos como estamos. ¿Esto por qué? Les pido que ahorita ustedes piensen cómo estarían ustedes vestidos, qué estarían comiendo, a qué se estarían dedicando, con qué pareja tendrían
si es que siempre, pero absolutamente siempre, hubieran hecho caso a lo que sus padres dicen. Si ustedes vistieran de la forma que su papá, su mamá considera correcta, si ustedes estudiaran o se dedicaran a lo que sus papás consideran que es correcto, a que tuvieran la pareja que sus papás creen que es correcto, ¿cómo se imaginan? ¿Estarían en lo que están ahora o estarían haciendo algo diferente? Pero ahora piensen más allá, que sus papás hubieran hecho lo mismo, que nunca hubieran desafiado y siempre se vistieran como sus abuelitos dicen, comieran lo que sus abuelitos dicen, etcétera. Y así nos vamos toda la cadena. Se dice que estaríamos en la edad de piedra si no tuviéramos esta necesidad de desafío que da la adolescencia, si no tuviéramos esta necesidad de vestir diferente, de buscar algo diferente. Y se dice que fue necesariamente gracias a un adolescente que a lo mejor dijo, bueno, yo no quiero ser nómada, ahora yo me quiero plantar aquí, yo quiero domesticar este animal, yo quiero hacer esto. Porque ese desafío es necesario. Si se dan cuenta, los principales cambios políticos, económicos, sociales, culturales, es gracias a los jóvenes, porque son ellos quienes se atreven a decir las cosas, a plantear algo diferente. Vemos a lo mejor las principales marchas que ha habido, los movimientos estudiantiles, luchas laborales, etcétera, normalmente siempre son impulsadas por jóvenes. Puede ser que una persona de la tercera edad sí va a tener todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la maduración, pero es muy raro ver que alguien impulse algo nuevo. Es muy difícil ver que haga cambios. Vemos, por ejemplo, qué edad tenía Mark Zuckerberg cuando creó Facebook. Era sumamente joven. Y es una revolución que nos cambió a todos y que yo creo que gracias a él muchos estamos aquí, porque a lo mejor gracias a eso que tenemos una red social y pudimos saber de este evento. Entonces, pero eso se debe en mucho a la adolescencia y a esta edad en la que a veces pensamos adolescencia, nada más pensamos muy jovencitos, pero no, nada más para rápido, para ya cambiar de punto. La adolescencia tiene una adolescencia temprana, una adolescencia media, una adolescencia tardía. La adolescencia temprana es más o menos empieza a los 9 años, 9, 10, 11, 12 años, 13, que empiezan los cambios físicos impresionantes, que empieza el crecimiento acelerado, y es donde muchos papás dicen, es que se la pasa durmiendo, es que come mucho. Pues sí, porque el cuerpo necesita eso para crecer, para tener este crecimiento acelerado, para tener esta maduración cerebral, cambia mucho. El problema ahí que tenemos y que sí nos representa un riesgo en el sistema de justicia para adolescentes es que a estas edades empieza también la necesidad de una exploración sexual, que a estas edades más o menos 12, 13 años, las hormonas están en un descontrol y que tiene el chico nuevas necesidades. Si los niños, al tener esta transformación, no han tenido la guía adecuada, no tienen el seguimiento, no tienen el apoyo, es cuando en muchas ocasiones se llegan a dar conductas de tipo sexual por la exploración. Yo antes de entrar al sistema pensaba, las violaciones los han de cometer los de 16, 17 y no. En muchas ocasiones, 11, 12 años es una etapa muy sensible en la que empiezan a cometer abusos sexuales y violaciones, pero yo creo que en mucho es por esta maduración sexual y que tienen esta necesidad y no tienen el control de impulso cerebralmente. Después tenemos una etapa, más o menos 13, 14, 15 años, 16, es una adolescencia media. En esta etapa viene otro riesgo que son los más graves para los adolescentes, porque es una etapa en la que yo busco pertenecer al grupo, en la que yo busco darme un lugar en la sociedad, en la que yo busco separarme de mis padres, en la que yo busco crear mi propia identidad. Entonces, eso es sumamente peligroso, porque así como en este video de las chicas, ¿qué pasa? Que si a mí me están molestando en la escuela, si a mí me están diciendo algo y yo busco crearme mi lugar, pues obviamente me voy a enfrentar porque tengo que lograr mi lugar y mi posicionamiento en ese núcleo social en el que estoy viviendo. Y esto, digo, no sé si nada más pasaba en mi secundaria, pero por lo menos con todas las personas que he hablado, esto ha existido desde siempre. Si ustedes recuerdan sus épocas de la secundaria, no sé si nadie vio pelearse a alguien o si nadie participó en peleas. Yo estoy segura que sí. Ahora, insisto, todo el mundo se ofende y dice, ¿cómo es posible? Es que estos tiempos, ¿cómo están?
yo recuerdo, digo, es que siempre ha sido así, en la secundaria siempre es así. Y no porque diga yo que está bien, sino porque es natural, porque es una etapa del ser humano en la que busca este posicionamiento. Y porque, si ustedes lo ven, no es algo común que pase en las primarias ni en las preparatorias, porque es una etapa de la adolescencia en la que se busca, es una búsqueda natural del ser humano este tiempo. Pero eso pues también nos lleva a que si me dicen vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a consumir una droga, pues lo vas a hacer, porque tu misma necesidad de reafirmación y de buscar un lugar te lo va a lograr. Y si alguien te dice, pues ahora vamos a, por esta búsqueda de riesgo que tiene la adolescencia, ahora vamos a robar, ahora vamos a hacer esto, lo podemos hacer. Entonces, es una etapa muy, muy, muy sensible, prácticamente la época de la secundaria. Después viene otra etapa, que es la adolescencia tardía, y en esta ya el adolescente empieza a buscar su propia identidad, pero visualizando su futuro. Ahora sí empieza a ver qué quiero, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Entonces hay un cambio. Y este pedacito creo que es muy importante para la justicia para adolescentes, porque cuando muchos dicen, es que no es posible que en 3 años o en 5 años para un adolescente que mató, que violó, que secuestró, yo, desde mi experiencia, les puedo decir, y no desde haber visto cosas en redes, sino desde 23 años viendo diario a los chicos, diario, 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 ver millones de casos, yo estoy convencida de que puede haber grandes cambios, pero sobre todo estoy convencida de que el tiempo de internamiento no es directamente proporcional al cambio que puede existir en un adolescente. Que al contrario, yo he visto que sí, con 3, 4, 5 años es un tiempo suficiente para dar una vida distinta. Y esto creo que es por muchas situaciones. En primera, porque le vamos a dar todas las necesidades, cubrir necesidades alimentarias, necesidades psicológicas, necesidades educativas, culturales, pero si conjugamos esto a que empieza la etapa de la adolescencia tardía, donde el cerebro ya tiene otras intenciones, donde el ser humano busca otras cosas, reforzamos este tratamiento y hay grandes cambios en los chicos, que a lo mejor eso sería muy difícil en los adultos, porque en los adultos pues ya tenemos bien cimentadas y bien firmes nuestras ideas y es muy difícil cambiar. Pero un adolescente está tan moldeable en este momento que dándole todo lo que necesita, créanme, hay cambios impresionantes en muy, muy poco tiempo en los adolescentes. Lo importante es hacer una buena ejecución de medidas, que va a ser lo último. Bueno, ahora, esto lo quería comentar porque, y a lo mejor me extendí un poco, pero porque para mí es muy importante que entendamos por qué es diferente el sistema de justicia. Y es diferente porque no es lo mismo un adulto, no es lo mismo que cometa una conducta una persona adulta que ya no tiene los problemas hormonales, que ya tiene su cerebro maduro, que ya no está en esta etapa de desafío, de riesgo, de búsqueda. Ya si lo comete un adulto, es totalmente de manera consciente y con la maduración que necesitaba. Porque otro problema de los adolescentes es la situación hormonal. A lo mejor alguien, sobre todo a veces lo notamos mucho en las mujeres, o al menos yo particularmente ubico mucho las etapas de mi ciclo, en donde hay una etapa en la que estoy sumamente irritable. Me dicen algo y contesto de mala manera y después digo, ¿por qué lo hice? Pero me doy cuenta, bueno, es que estoy en el síndrome premenstrual. Entonces, ¿se imaginan en los adolescentes? En los adolescentes todo el tiempo sus hormonas están haciendo el cambio. Entonces, por eso dicen, ay, velo, todo el tiempo está de malas, todo el tiempo está contestando, todo el tiempo está, pues sí, porque también sus hormonas le están jugando malas pasadas. Entonces, los adolescentes son una bomba de tiempo. Tienen todo, 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 todo en su contra y con cualquier cosa van a explotar. Aquí sí se puede contener, sobre todo cuando hay una buena contención familiar, cuando hay una buena red de apoyo, no una situación de golpes, ni de violencia, ni de asustarlos. Eso ya no va a dar tiempo, será motivo de otro punto, pero sobre todo cuando hay un buen apoyo, hay una buena guía, hay un buen enfoque familiar de qué es lo que buscamos en la vida, pues obviamente disminuyen estos riesgos. Pero cuando el chico o la chica no tiene este apoyo, cuando vive una situación de violencia, cuando hay carencias económicas, cuando hay carencias emocionales, pues es ya muy difícil para un chico que no se ve involucrado en alguna situación así.
Ahora, esto que les estoy comentando, que es el por qué, era el primer aspecto toral, el por qué era necesario un aspecto, un enfoque diferenciado en adolescentes. Espero que más o menos haya yo podido explicarles. A lo mejor hablo muy rápido, pero porque me preocupa que nos dé tiempo de abarcar los 5 aspectos. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? La especialización. ¿Por qué es necesario o por qué me piden en los juzgados ser abogado especializado para poder participar en el sistema de justicia para adolescentes? No es una decisión ni del juez, ni del tribunal, ni de la procuraduría, ni de los legisladores mexicanos. Lo mismo deviene desde las disposiciones internacionales, desde la Convención de los Derechos del Niño, en donde se establece que es necesario para participar en este sistema ser personas especializadas. ¿Y por qué tienen que ser especializadas? Por lo mismo que les estoy diciendo. Si yo soy una persona o si yo soy un juez de adultos, no tengo una visión de infancia, una perspectiva de infancia, una perspectiva de adolescencia. Voy a juzgar desde mi criterio como estoy juzgando a un adulto. Es muy difícil quitarse el chip. Es muy difícil entender este sistema en un momento. Es fácil comprender el procedimiento, pero no el origen y la importancia de la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? De compartirles, la ley de justicia para adolescentes en cuanto a la especialización. A ver, ya que sea esta. Me dicen si es que ya se puede abrir, se puede ver, perdón. ¿Alguien sí me dice? Y su señoría ya se puede ver. Hay varios artículos de la ley que nos hablan sobre la especialización. Hay dos importantes, creo yo, que es lo que les puse aquí, que es el artículo 23 y el 64. Dice el 23, todas, aquí es importante, todas las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. Las instituciones u órganos que intervengan en la operación del sistema deberán proveer la formación, capacitación y actualización específica de sus servidores públicos de acuerdo a su grado de intervención en las diferentes fases o etapas de dicho sistema, por lo que incluirán lo anterior en sus programas de capacitación y actualización y formación correspondiente. Ahora, bueno, este primer punto es importante, que las instituciones deberían de proveer esta capacitación especial. Porque no se trata, y esto es algo que yo he dicho en muchos foros, creo que en muchas ocasiones las instituciones confunden la especialización con la adscripción. Y dicen, sí, ya tengo un fiscal especializado en adolescentes, sí, ya tengo un juez especializado en adolescentes, pero no está especializado, no está capacitado, no está formado, no está actualizado en adolescentes, está adscrito a adolescentes. Y eso no es especialización. Y esto es porque en el tercer párrafo nos dice qué debe conocer una persona para ser especializada. Dice, asimismo, deberán conocer, y viene el primer punto, a ver si lo puedo subrayar, deberán conocer los fines del sistema integral de justicia para adolescentes. ¿Cuál es el fin que yo les comentaba hace un momento? La finalidad socioeducativa. Entonces, debe comprender cuál es la finalidad de este sistema, que yo no soy una persona que va a ser punitiva, que yo no busco castigar al adolescente, sino que mi finalidad en el sistema es socioeducativa. El segundo punto que debo comprender, la importancia de sus fases. La importancia de sus fases, que es un poquito de lo que yo les comentaba hace un momento de la adolescencia temprana, media, tardía. ¿Qué pasa en cada uno de estos momentos para los adolescentes? El siguiente punto, particularmente las condiciones que motivan a las personas sujetas a esta ley a que cometan o participan en los hechos señalados como delito. Es decir, ¿qué condiciones motivan a un adolescente a cometer conductas? Que es un poquito lo que comentábamos y que, bueno, sería todo un tema complicado. Pero ¿qué hace que un adolescente cometa una conducta? Y créanmelo, insisto, no es porque ahora tengan más opciones de comida, no es porque ahora tienen el celular, no es porque porque escuchan corridos. Es algo mucho, mucho, mucho más profundo. Pero lo grave es cuando hay personas que no tienen el conocimiento y sí lo piensan así.
Digo, incluso hace poco veía yo que esa publicación que les digo la compartía una persona de una sala especializada en adolescentes y dije, no es posible que una persona de una sala especializada tenga ese criterio, que es obvio que no conoce de adolescencia, que no conoce de psicología, que no conoce de muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, y el último punto, las circunstancias de la etapa correspondiente a la adolescencia. Lo que yo les decía, la necesidad de riesgo, la necesidad de desafío, ay, que se me está apagando, permítame. Bueno, pues a todos los que están en esta conferencia y los que nos ven en Facebook Live, los invitamos a adquirir su constancia de participación al 2221-1425-79. Lo dejo en el chat. Ya regresó su señoría. Adelante. Parece que había olvidado conectarla a la pila, estaba hablando la batería. Entonces, el último punto que nos habla la especialización es conocer las circunstancias correspondientes a la etapa de la adolescencia. Entonces, si se dan cuenta, la ley no te dice simplemente, pues nada más conoce la ley. No, o sea, la especialización habla de estos puntos, que conozcas la adolescencia, las condiciones que los motivan, la importancia de las fases, los fines del sistema. Es decir, la especialización es algo mucho más profundo que conocer simplemente de derecho. Y, bueno, otro punto, dice, desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos especializados en el sistema en términos de ley. Ahora, el artículo 64 nos habla ya un poquito más de todo lo que debemos conocer, ya nos amplía todavía más este punto. Y dice, ay, quiero bajar, pero... Dice, los operadores del sistema son todas aquellas personas que forman parte de los órganos y deberán contar con un perfil especializado e idóneo. Este perfil especializado es complicado porque, créanme, no todas las personas que están dentro de un sistema para adolescentes tienen el perfil. Es necesario tener capacidades y competencias diferentes para trabajar con un adolescente. Hace muchos años, una amiga que fue Ministerio Público durante mucho tiempo me decía, yo no sé cómo puedes trabajar con adolescentes. Dice, yo la única vez que tuve ganas de desgreñar a un detenido era un adolescente. Dice, porque me retaba, me hacía caras, me decía, dice, yo no puedo trabajar con adolescentes. Y sí, o sea, es diferente cuando tú estás hablando con un adulto a que cuando tú estás hablando con un adolescente y te hace una cara y se voltea y te pone. Y es que lo que tenemos que entender es que no es algo que te lo esté haciendo a ti directamente, es su necesidad de desafiar a la autoridad. Es algo normal, por así decirlo. Entonces, es importante tener un perfil especializado. No cualquier persona puede ser especializado en adolescentes ni como abogados. Pero insisto, esto es bien difícil que lo hayan entendido las instituciones y no les importa mucho de pronto a quién pones, ¿no? Creen que la especialización es ponerte y ya ahí estudias un cursito o ahí estudias el procedimiento y estudias la ley. Es algo más profundo. Y por algo lo dice la ley, no es que yo lo diga o es que sea mi creencia, es que por algo lo dice la ley. Y ya vienen, ahora sí, en cuanto a conocimientos, dice el artículo, que acredite los siguientes conocimientos y habilidades. Ese es el punto importante. No es solo el conocimiento, sino tener habilidades. ¿Y qué es lo que debemos tener para ser especializado? Conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Todo, en cuanto a estos derechos, pues sería todo lo que les decía de la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, aunque tiene poco, pero también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en fin, todos los tratados internacionales, a nivel nacional, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, etcétera. Todos los derechos en general. Luego, tenemos que tener conocimientos específicos sobre el sistema integral de justicia penal para adolescentes, que casi siempre es en lo que todos se basan, como que todos nada más creen que ser especializado es conocer la ley de adolescentes, y no. Esto es pues solo un pequeño punto. Otro punto, conocimientos del sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la prevención del delito para adolescentes. Porque aquí, ¿qué pasa? Que yo he visto muchos abogados que de pronto dicen, no, pero ¿por qué no me dejan ser
defensor de un adolescente si yo tengo maestría en el sistema acusatorio? Pues sí, pero nada más estás cumpliendo con esta partecita, nada más del 23 y el 64 solo estás cumpliendo con el punto tercero, tener conocimientos del sistema penal acusatorio. ¿Por qué es necesario que conozcamos el sistema penal acusatorio? Porque hay muchos puntos de la ley de adolescentes que nos remite a el sistema de justicia para adolescentes. Hay muchos puntos donde se aplica supletoriamente el Código Nacional, entonces pues primero tenemos que conocer lo general, que es el sistema acusatorio, y ya luego lo especial, que es el sistema de justicia para adolescentes, y aún más lo especializado en cuanto a derechos. Y finalmente dice ahí que debemos acreditar las siguientes habilidades, y sería el último punto que yo les decía, que es el desarrollo de habilidades para el trabajo con adolescentes en el ámbito de sus competencias. Entonces, aquí si nos damos cuenta, no es solo conocer derecho, no es solo conocer derecho penal, no solo derecho procesal penal, no solo tratados internacionales, no solamente sistema de justicia para adolescentes, sino también tener las habilidades para trabajar con ellos. Y precisamente por ello es que el artículo 65 nos habla de un servicio profesional de carrera. Es decir, aquí se supone que debieran las instituciones tener criterios para el ingreso, promoción y permanencia de sus funcionarios, porque aquí lo que vamos a buscar es eso, que si una persona ya es especializada en adolescentes, que permanezca, que siga teniendo esta posibilidad de continuar porque va teniendo esas habilidades para el trabajo con los adolescentes. Entonces, estos puntos son algunos de los importantes que establece la ley en cuanto a la especialización. Esos debieran ser los puntos que tenemos para garantizar que una persona que está trabajando con niños, niñas y adolescentes, que sea una persona que verdaderamente conozca, no solamente una simulación. Creo que desafortunadamente hay mucha simulación en el sistema, muchísima. Yo he platicado también muchas ocasiones una experiencia en la que llegó detenido un chico hace muchos años y en ese tiempo era todavía consejo tutelar. En el consejo tutelar era el único en el estado y por lo tanto llegaban chicos detenidos de cualquier parte del estado y le hablamos a la mamá para que fuera, pues le hablamos, tardó 3 meses en ir la señora. Cuando llegó yo le dije, señora, ¿por qué tardó tanto? Y me dijo, no había tenido tiempo. A mí me impresionó su respuesta y dije, bueno, ¿qué puede ser más importante para una persona que ir a preguntar por qué detuvieron a su hijo? Que saber por qué, si necesita defensor, si necesita una cobija, si necesita algo. Entonces, lo triste y lo que 23 años después me doy cuenta es que sigue la gente sin importarles los adolescentes, sobre todo las instituciones y el gobierno. Hay muy poco interés y hay mucha simulación. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente esto que les estoy diciendo, que dicen, bueno, es que tienes que tener, la ley dice, para participar tienes que tener esto. ¿Por qué? Por protección a los adolescentes, para que tú entiendas que estás hablando con una persona que tiene características distintas, que no estás hablando con un adulto, que no vas a juzgar a un adulto, que estás juzgando a alguien que tiene características distintas. Pero de pronto no, eso no se toma en cuenta en muchos lugares. Aquí en este punto hay muchos tribunales que han tomado sus propias directrices. Hay tribunales en donde dicen, sí, tienes que tener tantas y tantas horas. Hay tribunales en donde dicen, no importa, cualquier curso donde acredites conocimientos en adolescentes es correcto. Hay quienes dicen, bueno, con experiencia práctica está bien. Y eso yo creo que es algo que todavía se tiene que regular. El problema fue que cuando inició el sistema, pues no había tantas personas especializadas en adolescentes al ser un sistema nuevo y no hubo como o no ha habido hasta la fecha, como una línea concreta de capacitación. Y yo he visto en muchos institutos que dan la especialización que de pronto no se basan en esto que yo les estoy diciendo, se basan en la ley de adolescentes y es todo lo que te doy. Y no, la especialización tiene que ver con mucho más este punto. Bueno, ahora, nada más así para rapidito, porque en esta, insisto, no nos va a dar tiempo de ver mucho. Ahora, esto tiene mucho que ver con el interés superior de la niñez.
que sería el tercer punto toral que yo creo de la justicia para adolescentes. Este tema es muy bonito, para mí es lo más importante y que debiéramos utilizar no solo en justicia para adolescentes, sino en cualquier asunto en el que esté involucrado un niño, niña o adolescente. Si ustedes llevan asuntos familiares o cualquier otro en el que esté involucrado un niño, el interés superior de la niñez. Desafortunadamente, el interés superior de la niñez ha sido utilizado a conveniencia a veces de los defensores, a veces de los ministerios públicos, a veces de los jueces, y ha sido utilizado para eximirse de la obligación de fundar y motivar las resoluciones. Y dicen de pronto, es que por el interés superior de la niñez es su libertad, es que por el interés superior de la niñez tanto tiempo, es que por el interés superior de la niñez tal. No, el interés superior de la niñez es una cosa muy, 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 muy profunda. Deviene también de la misma disposición de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí les pido que chequen concretamente el artículo 3º de la Convención de los Derechos del Niño y a la vez la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño. ¿Qué es esta observación general número 14? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño es considerado hard law, es decir, a nivel internacional tenemos tratados que son soft law, es decir, son como meras directrices que le indican al Estado como que pues tus leyes deben tener esto, esto, esto y esto, y como que no tienen una fuerza coercitiva, son directrices, es el soft law. Pero tenemos derecho internacional hard law, es decir, que sí tienen fuerza coercitiva para el Estado. Y precisamente la Convención de los Derechos del Niño es hard law. Tiene obligación el Estado mexicano de cumplirla. ¿Y cómo va a tener esta obligación el Estado mexicano de cumplirla? Pues va a crearse un comité de los derechos del niño, que ese comité analiza cómo se están respetando los derechos al interior del Estado y hace observaciones. Entonces, tenemos la observación general número 14, que hace la observación del interés superior y dice cómo lo debemos analizar. Algunos puntos que nada más para comentarles muy, muy rápido. Dice que en todas, y esa palabra es importante, en todas las resoluciones en que conciernan a un niño, se deberá considerar el interés superior. Al decir todas las autoridades, quiere decir todas, civiles, administrativas, educativas, legislativas, judiciales, todas las autoridades y todos los lugares en donde se tome una decisión, debemos tomar en cuenta el interés superior. No importa si es una escuela, no importa si es un tribunal, no importa si es un lugar administrativo, en todas. Y dice concernientes que conciernan a un niño. Es decir, puede ser que una decisión no vaya hacia el niño, sino que vaya, por ejemplo, a su papá, a su mamá, pero le conciernen al niño porque le afectan a ese niño. Puede ser que vaya dirigido a su escuela, pero le afecta a él. Es decir, no decir, bueno, es que se determinó tal cosa para tu escuela. A lo mejor se cerró la escuela o se determinó que por presupuesto no es posible. No fue para el niño, no, pero le afecta a ese niño. O se determinó algo para tu papá, algo para tu mamá, pues sí, pero le afecta. Entonces, esa resolución es hermosa, perdón, esa observación, les pido que la chequen, pero ahorita nada más les voy a compartir lo que dice en este punto la Ley de Justicia para Adolescentes. Ay, ando eliminando archivos sin querer. Que la vamos a tener en el artículo 12 de la ley. Ponerlo. Porque, insisto, a veces nada más como que utilizamos el interés superior como una fórmula mágica. Y lo he visto desafortunadamente incluso hasta en jueces que he visto que de pronto dicen, es que por el interés superior y digo, no puedes decir algo tan a la ligera. El artículo 12 de la Ley Nacional, me dicen si es que ya lo están viendo. Sí, señoría, ya se ve.
Gracias. El artículo 12 habla de cómo vamos a analizar el interés superior. Les pido que cuando tengan una audiencia en adolescentes, lleven este artículo siempre, porque es lo que el juez debe analizar al dictar una resolución. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Miren, aquí al final de este artículo, en el último párrafo, dice lo mismo: en todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha sido una consideración primordial, señalando la forma en la que ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión administrativa o judicial. Entonces, aquí, ¿qué vamos a resaltar? Que en las decisiones, en todas, no importa si es una medida cautelar, si es en la imposición de una definitiva, si es en la audiencia intermedia, si es en una audiencia de revisión de medida en ejecución, en todas las resoluciones que se tomen, tenemos que dejar patente que el interés superior fue no una consideración cualquiera, sino una consideración primordial. Y no es decir, ay, bueno, el interés superior fue una consideración primordial, no. Tengo que señalar la forma en lo que lo examiné, la forma en lo que evalué. No es solamente decir sí por el interés superior, no. Es evaluar la forma en la que se estableció. Y ahora, ¿cómo voy a evaluarlo? Pues ya previamente el artículo nos dice qué es lo que debo apreciar integralmente, qué es lo que voy a considerar para decir este es el interés superior. Lo que quisiera que quedara muy claro en este punto, porque también estamos solo como abarcándolo de manera muy rapidita, y que quisiera que quedara muy claro, es que el interés superior es una cuestión totalmente individualizada. No puedo yo decir, es que por el interés, les digo que esto en algún grupo de jueces de pronto decían, ponían un asunto, ¿no? Y decían, es que ustedes consideran que si esto, y hubo muchas opiniones, por el interés superior de la niña sí, por el interés superior de la niña sí. Y yo dije, no es posible, porque no es posible que no conozcas las circunstancias particulares del caso y del niño para decir que ese es su interés superior. Puede haber situaciones que para un niño sean el interés superior y para otro no. Para eso tenemos que conocer totalmente las circunstancias individuales, sociales y familiares de ese niño respecto del que voy a resolver para ver cuál es su interés. Va a haber niños para los que en ese momento su interés superior es la educación, va a haber otros para los que en ese momento es la libertad, va a haber otros que para ese momento es la cuestión familiar, es decir, puede haber muchas situaciones, pero no podemos decir que el interés superior sea una cuestión general. Entonces, ¿cómo dice la ley que vamos a analizarlo? Bueno, pues lo primero que debe hacer la autoridad es reconocer al niño titular de derechos. Y que eso es importante porque como adultos tenemos un problema que creemos que los titulares de los derechos de los niños somos nosotros. Y no, los titulares son ellos. De hecho, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, habla de que los niños tienen derecho a convivir con su papá, con su mamá. O sea, no es el derecho de la mamá que diga, es que es mi hijo y yo decido si ve a su papá o no. No, es que no es tu derecho de madre, es el derecho del niño de convivir con sus papás. Digo, como ejemplo. Pero esto nos cuesta un buen de trabajo a los adultos entenderlo. Los adultos creemos que es mi derecho el decidir lo que yo creo para mi hijo y que yo disponga de sus derechos hasta, digo, ya de más grandes, ¿no? A lo mejor de 17, 18, hasta sus derechos sexuales y reproductivos y de identidad, ¿no? A veces creemos que yo sé cómo te debes vestir, que yo sé cómo te debes peinar y bueno. Entonces, el primer punto que debe reconocer la autoridad es que los adolescentes son titulares de sus derechos, no sus papás. El segundo punto, la opinión de la persona adolescente. Eso también es bien difícil que se dé. Yo veo a muchos abogados que están hablando y que dicen, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a una salida alterna, perdón, y hablan el abogado con el Ministerio Público y si acaso le explican al papá. Pero al adolescente nadie lo toma en cuenta, al adolescente nadie le explica qué va a pasar, o sea, o el papá dice, no, pues yo creo que mejor esto,
pero al adolescente nunca le toman en cuenta. Entonces, el juez debiera tomar la opinión del adolescente también. Otro punto que lo subrayé por esto, que creo que es lo más importante, debo considerar las condiciones sociales, familiares e individuales del adolescente. ¿En qué condiciones está viviendo? ¿Qué características tiene él para ver qué es lo más conveniente, qué es lo que le interesa a él? También tenemos que checar los derechos y garantías del adolescente y su responsabilidad, que va también directamente relacionado con el interés público, porque muchas ocasiones dicen, es que la ley todo viene en favor de los adolescentes. No, es que también al tomar en cuenta el interés superior, tengo que tomar en cuenta este interés público. ¿Cuál es la responsabilidad de este adolescente? El interés superior no es solamente tomar en consideración a él y a sus derechos, sino también el interés público y su responsabilidad. Y esto a veces como que se nos olvida cuando estamos analizando el interés superior. Y el último punto que a mí me parece muy importante y creo que es el que nos da más luz al momento de tomar una decisión. Los efectos o consecuencias que la decisión que se adopte tiene en el adolescente. Es decir, si yo dicto esta medida, ¿qué va a pasar con el futuro del adolescente? Si yo dicto esta otra, ¿qué va a pasar con ese adolescente? Eso es muy importante. Insisto, ahorita creo que no da mucho tiempo de entrar a fondo, pero lo mismo para que lo analicen y vean que en las resoluciones que les dicten, verdaderamente haya hecho el juez este análisis, que verdaderamente haya visto y haya dicho, bueno, es que se toma esta determinación, ya que las consecuencias que va a tener, si se toma otra es esto, si esto es esto, porque se toma en cuenta el interés superior, se toma en cuenta las características del adolescente, etcétera, etcétera. No nada más decir, es que por el interés superior se determina esto. Entonces, empezamos 9:30, por favor. Anda un poco retraso. Bueno, el último punto que debemos considerar son la colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral e integridad personal. Es decir, ¿qué tanto colabora aquí la familia, la escuela, los propios centros de internamiento? ¿Qué tanto existen este tipo de redes de apoyo para garantizar el desarrollo integral y la integridad personal de ese adolescente? Entonces, estos son los 7 puntos que se deben tomar en consideración y evaluar antes de decidir el interés superior de este niño es esto. Es su interés superior porque ya analicé esto, y ese yo creo que sería uno de los puntos importantes. Ahora, déjenme dejar de compartirles esto y compartirles otra pantalla. Espero que ya se esté viendo. Así es, señoría, ya se está viendo. Sí, gracias. A veces siento que voy hablando muy rápido, pero luego me emociono o luego me da nervios que no nos dé el tiempo. Pero espero que se vaya entendiendo a pesar de que está un poco rapidito. No hay prisa, su señoría, ¿eh? Tenemos tiempo. Bueno, les puse aquí un esquema del sistema de justicia para adolescentes. Si se dan cuenta, al ser un sistema de corte preponderantemente acusatorio, tiene prácticamente el mismo esquema que un sistema de adultos. De hecho, muchos de los artículos nos remiten directamente al sistema de adultos, al Código Nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el sistema de justicia para adolescentes tenemos el mismo esquema, una metodología de audiencias en el que vamos a tener lo mismo que en adultos, un juez de control, un juez de juicio, un juez de ejecución. Y vamos a tener las mismas audiencias principales, que sería de forma muy general, pues una audiencia inicial, una audiencia intermedia, una audiencia de juicio y la etapa de ejecución. Aquí vamos a verla que está prácticamente igual, solamente voy a destacar cuáles serían las principales diferencias entre sistema de adolescentes y sistema de adultos. Primero, la audiencia inicial la vamos a encontrar regulada en todo el sistema lo regula la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es el nombre completo, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En los artículos 129 y 130 nos habla de la audiencia inicial.
Y aquí les puse algunos de los puntos más relevantes de la audiencia, que serían muy parecidos a adultos, la comunicación de derechos. En esta comunicación de derechos, aquí creo que lo importante que debemos verificar es que realmente entienda a nuestro adolescente qué le estamos diciendo. No es lo mismo explicarle a un adulto que explicarle a un adolescente. Sobre todo tenemos que entender, no sé si a ustedes les pasó o si a alguien de ustedes les haya tocado como a mí todavía estudiar en un sistema tradicional. Y yo creo y estoy segura que no a la primera clase que tuvieron del sistema acusatorio entendieron todo. Así que dijeron, no, pues sí, en la primera vez que me hablaron del acusatorio yo entendí todo. No, hay veces que nos falta y vas entendiendo y vas comprendiendo cosas. Ahora imagínense que les estás diciendo, explicando derechos a alguien que ni siquiera era ya abogado, sino a alguien que a lo mejor nunca había tenido un contacto con el derecho. Y ahora imagínate que le estás diciendo a alguien que tal vez tiene nivel secundaria o menos. Hay muchos chicos que llegan con mucha menos escolaridad. Entonces tienes que entender que estás hablando con alguien que no tiene el mismo nivel de conocimientos o la misma base que tú. Pero luego piensa que estás con una persona que está pasando por una etapa diferente y que estás hablando con alguien que tiene un grado emocional diferente en ese momento. Yo muchas veces les he dicho, yo estoy segura, espero que nunca, que algún día yo atropellara a alguien y falleciera esa persona y que me llevaran hoy mismo ante un juez de control. Yo estoy segura que aunque haya yo estado en muchas audiencias, mi nivel de estrés, de ansiedad, de temor sería muy fuerte. Yo estoy segura que a lo mejor ni siquiera estaría comprendiendo bien a bien lo que me están diciendo. Entonces, ¿se imaginan eso mismo en un adolescente que nunca ha estado en una sala de audiencias, que de pronto ve un juez, que ahora tiene un ministerio público, que están hablando de imputación, de que control de detención, de vinculación? Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto, que cuando a ustedes les toque ser abogados defensores de un adolescente, tengan en cuenta esto, que es una persona que no tiene los mismos conocimientos que los que están en el resto de la sala y que está pasando por una situación bien diferente. Luego viene el control de detención y de retención. Aquí es casi lo mismo que en adultos. Pues lo mismo, tenemos que acreditar que haya sido detenido bajo alguno de los supuestos de la flagrancia. Y la diferencia es la retención. En adultos tenemos de forma general las 48 horas de la retención y en adolescentes se acorta el tiempo, son solamente 36 horas, precisamente por esta disposición de la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a que la detención sea el menor tiempo posible. Entonces, se tiene desde que se detiene hasta presentarlo ante el juez solamente 36 horas, no 48 como tenemos en adultos. Luego viene la formulación de imputación, que sabemos que es esta comunicación directa que tiene el Ministerio Público con el adolescente, donde le va a informar cuáles son los hechos que le está imputando, cuáles son, de forma general, pues, los datos de prueba que tiene, para que el adolescente se entere. Lo mismo, debemos ser muy cuidadosos del lenguaje sencillo para el adolescente. Luego viene la oportunidad para declarar, al igual que en adultos, tenemos la vinculación a proceso, la podemos dictar en el momento, pueden pedirse hasta las 144 horas para la vinculación a proceso. Y sabemos que una vez vinculado, o en el caso de que se haga antes la suspensión de la audiencia, tenemos las medidas cautelares. ¿Cuál es la principal diferencia que yo vería en adolescentes y adultos? Las medidas cautelares. Que lo mismo, debemos buscar que el internamiento sea el menor tiempo posible y el último recurso. Entonces, aquí la diferencia es que en adultos no existe la prisión preventiva oficiosa. Y eso sí tenemos que repetirlo muchas veces. En adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. Aquí se le llama internamiento preventivo, pero este internamiento preventivo en todos los casos debe ser justificado. No importa si es secuestro, si es homicidio, si es violación, no importa, tiene que ser justificado. En todos, absolutamente en todos los casos, debe justificarse esa necesidad de cautela para asegurar que le voy a privar de la libertad. Sabemos que una medida cautelar, pues no es una pena anticipada, no es que ya sea responsable la persona, solamente vamos a otorgarla cuando verdaderamente esté justificado. Y
el tiempo máximo de internamiento preventivo en un adolescente como medida cautelar son 5 meses. Solamente 5 meses de internamiento preventivo como medida cautelar, ya que esté justificado. Otro punto importante. Tenemos que hacer una revisión de la medida cautelar cada mes. Cada mes vamos a hacer una audiencia para revisar que ese adolescente siga siendo necesario, que se encuentra, siguen existiendo las condiciones necesarias para tenerle privado de la libertad. Sería, creo que, de los puntitos importantes. Hay obviamente mayores de 14 años, solamente mayores de 14 son a quienes les podemos aplicar el internamiento preventivo. Y finalmente el tiempo de plazo máximo de cierre de investigación complementaria. En adolescentes tenemos un plazo único, no tenemos como en adultos que tenemos un plazo para determinado tipo de delitos. Aquí no, aquí en general tenemos un plazo máximo de cierre de investigación complementaria 3 meses, independientemente del hecho, 3 meses. Luego tenemos de la misma forma que en adultos la etapa intermedia con nuestra fase escrita, nuestra fase oral. En la fase escrita, perdón, en la fase oral la tenemos regulada en los artículos 134 y 135. Esta es igualita que en adultos. Vamos a exponer nuestras pretensiones, a señalar vicios, resolver excepciones, verificar el descubrimiento probatorio, realizar acuerdos probatorios, la exclusión y admisión de medios de prueba y el auto de apertura. Aquí la intermedia es igual que como ustedes la conocen en adultos. Y finalmente tenemos la audiencia de juicio. El debate va a ser lo mismo, porque de hecho, si nos damos cuenta, solamente tenemos un artículo en la Ley de Adolescentes, que es el 142, que nos remite íntegramente al sistema para adultos. ¿Qué va a ser esta etapa? Bueno, pues tenemos un alegato de apertura, donde va a ser este primer acercamiento de las partes con el juez. Otro punto aquí importante. Normalmente en los sistemas de justicia para adolescentes no actúa un tribunal como en adultos. Se actúa normalmente de forma unitaria, un solo juez, independientemente de la gravedad del asunto. Normalmente siempre es solo un juez. Siempre se aducen a cuestiones presupuestales, ¿no? Que pues no hay dinero para tener tantos jueces, entonces pues con uno basta. Entonces, se hace aquí el alegato de apertura, el desahogo de pruebas, de la misma forma que en adultos, Ministerio Público, defensa, interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, alegatos de clausura. El fallo tenemos hasta 24 horas para emitirlo y en caso de que se determine la responsabilidad del adolescente, tenemos 3 días para celebrar la audiencia de individualización de medidas. Aquí un punto importante también en cuanto a terminología. En adolescentes no son penas, en adolescentes son medidas. Les llamamos así adolescentes porque hay muchas personas que todavía les llaman menores infractores. Ya los menores infractores y los consejos tutelares desaparecieron hace más de 15 años. O como 15, ya estoy perdida ahorita en qué año estamos, pero más o menos en 2007. Entonces, ya no utilizamos el término menores infractores, ni el término tutelar, ni el término pena, son medidas. A partir de que se ejecuta, de que causa ejecutoria la sentencia, viene una nueva etapa, que es la etapa de ejecución. Y esta etapa de ejecución, que sería nuestro último punto en el día de hoy, aquí sí es totalmente diferente en adolescentes y en adultos, totalmente. ¿Por qué? Nosotros vemos que en adultos la tenemos regulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En adolescentes no. En adolescentes está dentro de la misma ley. La misma Ley de Justicia para Adolescentes tiene el procedimiento de ejecución. Así como en adulto tenemos beneficios preliberacionales que libertad anticipada, libertad condicionada, etcétera, en adolescentes no los tenemos. En adolescentes no existen este tipo de beneficios preliberacionales. Ahorita les explico que existen. Pero bueno, lo primero que pasa en ejecución de adolescentes. A partir de que llega sentenciado el adolescente al juez de ejecución, el juez de ejecución pide un plan individualizado de ejecución.
Y este plan individualizado de ejecución, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la forma en que yo voy a ejecutar la sentencia para ese chico tiene que ser totalmente individualizada. Tiene que ser totalmente personalizada y decir, bueno, tengo 3 niños que cometieron X conducta, un homicidio. Pero tal vez uno tiene 14, uno tiene 15, uno tiene 13, tal vez uno tiene primaria concluida, uno va en la secundaria, uno ya está en la prepa, uno vive con papá y mamá, uno solo con la mamá, uno solo con la abuelita, uno tiene problemas de alcohol, uno tiene problemas de drogas, uno tiene ningún problema. Entonces, el plan individualizado quiere decir que aunque los 3 hayan cometido de manera conjunta esa conducta, cada uno tiene necesidades y requerimientos especiales, porque mi finalidad es socioeducativa, como decía yo al principio. Mi finalidad no es castigarlos y que se queden ahí los tantos años todos juntos, no. Tengo que ver las capacidades y las competencias que yo le voy a dar a ese niño. Entonces, insisto, se habla niño porque es el término que habla, les decía yo, la Convención de los Derechos del Niño, que son menores de 18, son niños. Entonces, yo voy a ver y decir, bueno, mi plan para este niño, para el niño A, es que termine su secundaria, deshabituarlo del alcohol, reforzar los vínculos familiares, bajar el nivel de agresividad, no sé. Mi plan para este niño B es deshabituarlo de las drogas, es localizar a su familia, es tal. Entonces, se tiene que hacer un plan individualizado con qué es lo que busco para ese niño en especial. Y ya que tengo ese plan, se le envía al juez de ejecución y el juez de ejecución va a generar una audiencia que es la audiencia inicial de ejecución. En esta audiencia va a haber un pequeño debate entre las partes para ver si se aprueba o no se aprueba ese plan. Si esto que este niño va a cumplir durante 1, 2, 3, 4, 5 años es correcto, es legal. Si es que las partes aprueban, el juez aprueba previa debate entre las partes, aprueban este plan, entonces yo le voy a exponer al adolescente cómo lo vas a cumplir. Decir, mira, tú vas a hacer esto, vas a integrarte a la secundaria, vas a integrarte a cursos de guerrería, vas a integrarte a esto. Le vamos a explicar quién va a ser la persona encargada de la supervisión y creo que lo más importante, le vamos a explicar cuáles son sus derechos. A mí me gusta mucho la etapa de ejecución, pero también me preocupa mucho porque creo que normalmente todas las instituciones, incluyendo también a abogados particulares, se preocupan hasta llegar a la sentencia. Yo veo de pronto publicaciones de las procuradurías o las fiscalías del país que dicen, se logró sentencia condenatoria de tanto, este mes logramos tantas sentencias, tantas vinculaciones, como si el llegar a la sentencia fuera el éxito. Y no, la finalidad de cualquier procedimiento no es dictar una sentencia. La finalidad de cualquier procedimiento, sea civil, penal, familiar, mercantil, es que la sentencia se ejecute de manera adecuada. Si la sentencia no la ejecutamos de manera adecuada, no tuvo caso nada, ni el trabajo de los policías, ni aunque el juez haya hecho una resolución hermosa con jurisprudencia, grandes razonamientos, no sirve de nada si no ejecuto bien mi sentencia. Entonces, lo preocupante es que de pronto se ha restado toda la importancia al juez de ejecución, porque dices, pues ya al fin que ya está sentenciado, ya no importa, ¿no? Hay poco interés también de los ministerios públicos en verificar que se esté haciendo un adecuado cumplimiento. Hay poco interés de la defensa. ¿Y qué pasa? Que la defensa de pronto se olvida también de los derechos y a veces la familia cree que porque ya está sentenciado, tiene que aguantar todo lo que sucede en el interior de los centros de internamiento. De pronto, los abogados incluso saben que a lo mejor en algunos centros existe cobro de cuotas, que existe que tienen que pagar por seguridad, que duermen colgados, que no hay condiciones de dignidad, y de pronto nadie dice nada. Y eso es impresionante, porque de pronto piensan que ya se perdió todo, y la sociedad lo acepta. Yo veo en redes sociales que dicen, es que ya detuvieron a alguien, ¿no? Que estaba muy latente en redes. No, pero ahorita que llegue al hacer eso van a ver lo que le va a pasar. Porque la sociedad acepta que existan violaciones de derechos en los centros de internamiento. Pero digo, lo grave es cuando los propios abogados pues saben que así es y pues no importa.
Entonces yo digo, hay como una doble moral jurídica, porque me importa mucho en juicio. Objeción es una pregunta sugestiva, objeción es una pregunta tal, y ahí sí cuido todos los derechos de mi adolescente. Pero ya que está sentenciado, si comes, si no comes, si te amarras para dormir, si adentro te abusan, te humillan, pues ahí ya no estoy saliendo en la cámara y me da igual que te hagan lo que sea en etapa de ejecución. Entonces, es una etapa muy olvidada, a mí me parece muy preocupante y creo que si en la historia existen muchas violaciones en el procedimiento y siempre las conocemos, creo que donde hay más violaciones todavía es en el cumplimiento de las sentencias. Y no es un momento que el adolescente o el adulto va a pasar 1, 2, 3 años, es que va a pasar mucho tiempo y ahí sí es muy, muy preocupante. Pero insisto, eso creo que lo tenemos muy normalizado. Entonces, es muy importante explicarle al adolescente en esta etapa, en esta audiencia, cuáles son sus derechos. A mí me ha pasado que muchas ocasiones cuando se los explico, porque a veces en las etapas anteriores los jueces se basan mucho en explicar los derechos procesales. Y dicen, tienes derecho a no rendir declaración, tienes derecho a presentar testigos, tienes derecho bla, 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 pero no hablan de los derechos que tienes en el interior, desde ser tratado con dignidad, de la alimentación, de un servicio médico, de bla, bla, bla. Y a mí me ha pasado que muchas veces al final de la audiencia se acerca a la familia y me dice, oiga, es que usted comentó que todos los servicios deben ser gratuitos y qué tal, pero la custodia tal está haciendo esto, pero la directora está haciendo esto, pero tal está haciendo esto. Entonces, y son cosas que a lo mejor ni siquiera le comentaron al abogado porque de pronto como que, insisto, piensan que es normal que eso pase. Entonces, para mí es una audiencia importante sobre todo eso, para recordarle los derechos que tiene el adolescente. Obviamente se le explican sus obligaciones y los recursos que tiene en esta etapa. Y a partir de aquí empezamos la ejecución. Les decía yo, aquí no tenemos los beneficios preliberacionales que tenemos en adultos. Aquí creo que es mucho mejor porque lo que tenemos son revisiones anuales. Estas audiencias se le llama audiencia de modificación. Estas revisiones anuales quiere decir que cada año, voy a revisar que las condiciones que permanecían en la sentencia que hicieron necesario el internamiento de este adolescente o la medida en libertad del adolescente, lo que sea, sigan existiendo. Aquí es donde nuevamente voy a ver que el internamiento sea el menor tiempo posible. Y yo creo que ahí es donde muchos también se equivocan porque creen que el internamiento menor tiempo posible solo es al dictar las sentencias. Hay estados en los que desafortunadamente están dictando sentencias sumamente breves porque no lo analizan y dicen, es que por el interés superior de la niñez vamos a darles 1 año a todos, o menos de 1 año. En algún estado me platicaban, es que aquí no se les da más de 8 meses y en otro no se les da más de 5 meses. Y yo, ¿cómo es posible? Dicen, es que por el interés superior de la niñez y porque el internamiento debe ser el menor tiempo posible. Y digo, o sea, sí, pero el menor tiempo posible para lograr las finalidades del sistema, porque si no, estás también actuando en contra del interés superior, no estás viendo las características individuales del niño, y hay veces que hay niños que sí, que le afecta si tiene un internamiento largo, pero a otros le afectas al regresarlo a un núcleo familiar donde está mal y donde necesita también recibir educación y necesita alimentación y necesita muchas cosas. Entonces, ¿cómo voy a ver cuál es el menor tiempo posible en estas revisiones anuales? A lo mejor ya me decretaste en sentencia 4 años, 6 meses de internamiento, pero al primer año veo cómo vas en la escuela, cómo va en tu familia, cómo va tus capacidades, tus competencias, y a lo mejor dices, bueno, ya no es necesario tanto, en el segundo año te reviso, en el tercer año, en el cuarto año, y a lo mejor hasta el cuarto año digas, no, ya no es necesario 4 años, 6 meses, a lo mejor nada más es 4 años, 1 mes, o 4 años, 2 meses, o en el tercer año digas, no, es que ya por cómo estás ahora lo que podemos cambiarte es a una libertad asistida, o ahora te podemos cambiar a un servicio a favor de la comunidad. Entonces, es ahí, en esta etapa de ejecución, en donde vamos a ver realmente cuál es el menor tiempo posible para un adolescente. Y bueno, pues ahorita por cuestiones de que serían temas larguísimos y la ejecución, pero es una etapa muy importante y creo que es donde si hacemos una buena etapa de ejecución, podemos tener un muy buen sistema de justicia para adolescentes. Pero esto va relacionado también con las actuaciones de los jueces
y con muchas determinaciones y sobre todo eh, de los servicios que podamos tener en el centro de internamiento para adolescentes. Y bueno, quise terminar un poquito antes para dar oportunidad para algunas preguntas, porque hay veces que hablo y hablo y hablo y no doy oportunidad, pero las dejo mejor en este espacio para ya tener la posibilidad para hablar. Y levantaron la mano el licenciado Daniel y el licenciado Carlos. El licenciado Daniel, ¿de dónde nos visita y A ver, cuál es su comentario? a ver, adelante. Por favor, preguntas concretas, la juez. A ver, adelante, donde nos acompaña el abogado Daniel Paz y además felicitarla a su señoría porque hemos estado 100 en plataforma y hasta hemos llegado ¿Me en prestas el control? 90 personas en Facebook Live viendo su conferencia. Y ahí la importancia. Adelante, abogado Daniel Pérez, donde nos acompaña, por favor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, señora juez, por esta explicación tan puntual y que nos ayuda a poder entender este sistema de justicia. Soy defensor público en la ciudad de Pachuca y sí nos hemos encontrado con el requerimiento de tener la especialidad. Incluso a uno de nuestros compañeros tuvo un problema y lo desocuparon porque él se negó a asistir en una guardia a una audiencia con detenido en adolescentes porque les decía él, es que yo no puedo decir que tengo la especialidad porque no la tengo. Bueno, tú dilo, nosotros te apoyamos. Sí, pero estoy faltando, estoy cometiendo una falta. Y le dijeron, como no asistió, tuvieron que llamar a la persona que sí está. Tenemos dos especializados en Pachuca y él pudo asistir. Entonces, a este compañero, bueno, desgraciadamente le dijeron muchas gracias porque no se negó a obedecer esta orden de asistir, pero yo creo que lo hizo también en beneficio del propio adolescente. Y aquí hay una cosa, yo no había visto la cuestión de adolescentes, tiene usted mucha razón, señora juez, en decirnos que muchas veces no tenemos mucho interés. Su servidor he dado clases en secundaria y preparatoria por más de 30 años, y siempre he visto esto del el desinterés que hay por la situación de los jóvenes. Yo incluso en clases les he dicho a los muchachos, ustedes que son adolescentes, no son así porque quieran. Hay una cuestión incluso orgánica en su cerebro. La amígdala cerebral, la amígdala frontal no está madura. Y esa amígdala frontal es la que nos previene cuando hay peligro, es la que nos advierte cuando hay alguna cosa enfrente. Entonces, como ustedes no la tienen madura, pues por eso actúan de esa manera y nosotros tenemos que entenderlo. Incluso yo les hago mucho hincapié en la cuestión de las relaciones interpersonales. Les digo, ustedes tienen ahí también esa parte, les impide verse como realmente son y sienten que nadie los quiere, sienten que nadie los toma en cuenta y buscan, o hay personas que se acercan aprovechándose de eso y entonces abusan de ustedes. Por eso deben de tener mucho cuidado. Y yo la pregunta, tengo muchísimos apuntes que hice para preguntarles. Incluso en una clase, estaba dando una clase de tercer año de secundaria y uno de los alumnos que se sentaba al fondo tocaba su guitarra, la tenía en el piso y la rasgaba. Y entonces los muchachos empezaron a quejarse. Le digo, a ver, ¿qué pasó? No, nada, es que está tocando la guitarra. Le digo, a ver, ¿te gusta tocar la guitarra? Sí, profesor. Dije, bueno, la próxima clase vas a traer preparada una canción y tú la vas a tocar y la vas a cantar. ¿De veras, profesor? Sí, y brincó de gusto. Al día siguiente, al recibir a los muchachos, yo los recibí en la puerta, me dice el papá, se acercó y me dice, profesor, ¿usted le dijo que trajera la guitarra? Dije, no, le di permiso de que la trajera, porque ya la traía desde antes. Pero es que, ¿por qué? Digo, porque su hijo va a tocar la guitarra y va a cantar una canción. ¿Pero qué no se supone que su clase es de historia? ¿Qué tiene que ver la música? Le digo, señor, a su hijo le gusta la música, le gusta cantar, déjelo que lo haga. Y yo, con eso yo voy a darle una oportunidad dentro de mi clase. Pues se enojó y se molestó conmigo. El muchacho en la clase tocó la guitarra, cantó, todos le aplaudieron y a partir de ese día, el mejor de los alumnos. Después me enteré que él tenía un tratamiento que incluso le daban medicina. Los papás lo tenían medicado y
terminamos la secundaria, se fue a la preparatoria y en el primer semestre de preparatoria se suicidó. Oh, Fue algo bien duro para mí como maestro. no, qué Y terrible. entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros también en este sistema? Porque realmente estamos reinsertando, estamos reeducando al adolescente, se le está dando lo que él necesita dentro de estos centros de internamiento, porque yo lo veo en los adultos y ahí sí, para nada, ahí no hay nada. Yo no sé cómo está en los adolescentes. Soy de Coahuila, aunque ahora estoy en Pachuca, y estaba en la Secretaría de Seguridad Pública y me encargaba de los cerezos, todas las cuestiones de servicios, y yo veía en los de adolescentes y pues como que sí nos faltaba mucho, no había mucho apoyo psicológico, no había mucho apoyo escolar incluso, pero ¿qué podemos hacer, señora? Pues para que esto realmente se le ponga interés, porque en realidad nuestra sociedad, en todos los aspectos, como usted lo menciona, al adolescente, yo tengo una hija de 12 años, a mí me preocupa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo veo cuando voy a dejar a mi hija a la escuela, jovencitas de 12, 13 años que, híjole, yo creo que no les falta mucho para estar ya en estos lugares. Muchas gracias, Sí. señora juez. Ay, no, muchísimas gracias por su participación. Híjole, pues dijo muchísimas cosas muy interesantes. La primera, qué valiente para dar clases a nivel secundaria. Es una etapa, yo creo que les digo, es la más difícil, muy difícil trabajar con los chicos. El caso de este chico que lamentablemente nos cuenta es lo que yo les decía, que normalmente como padres creemos que nosotros tenemos la razón, que nosotros sabemos lo que es mejor para ti, que yo sé qué es lo que quieres y no te escucho. Yo creo que el principal problema que yo he visto en los adolescentes es la falta de escucha, la falta de atención. Yo a los internos les pregunto muchas veces, les digo, oye, ¿tú qué crees que te hizo llegar aquí? Para escucharnos su versión, y siempre todos me hablan de esa falta de atención, de esa falta de amor, esa falta de apoyo. A pesar de que nosotros digamos, ay, no, si yo le doy todo y todo, pero no, la realidad es que los chicos están sumamente olvidados y los padres somos muy egoístas, como en ese caso decir, ¿para qué te llevas esto? Y cuando no se dan cuenta que el que tocara la guitarra en una clase, obviamente iba a ser mucho, mucho más beneficio a decir no te la lleves y regañarlo, ¿no? Un punto esencial en adolescentes es prácticamente no llevarles la contraria, no confrontarlos porque pues va a ser mucho más el choque. Entonces, qué lamentable, pero sí es creo que un ejemplo muy claro de cómo los padres y las autoridades creemos que nosotros sabemos que tenemos la razón cuando no es así, tenemos que escucharlos. Sí es un problema esta especialización, las instituciones normalmente no la toman en cuenta porque no son especializadas precisamente, ¿no? Alguien me decía una vez, es que de pronto nos dan la capacitación a los que estamos abajo, pero a los directivos de las instituciones no se las dan y por lo tanto no les importa, ¿no? Como que decir, pues ya con que yo mande a cualquiera, ya cumple, yo digo que si eras especializado. Y pues el problema es para uno, ¿no? Que dices, bueno, estoy hablando y estoy en una audiencia en donde ni siquiera sé tus derechos y no voy a darlos de la manera más adecuada. Yo creo que en los centros de internamiento, los que yo he conocido, sí tienen mucho mejores condiciones que las de los cerezos de adultos. Creo que sobre todo porque tenemos poblaciones muy pequeñas, creo que sí hay buenos, en la mayoría, no son perfectos, falta mucho, pero creo que hay buenos puntos de apoyo. Yo sí veo a los chicos que salen con un buen cambio, con una buena reinserción. Desafortunadamente el otro problema es ese, que así como no les importa tampoco a las autoridades de Dirección de Prevención y Reinserción, les importa tener personal especializado en los centros. Ponen a cualquier director, que es un director no especializado en adolescentes, y ponen a cualquier custodio, que en adolescentes se le llama guía técnico. Y aquí es importante porque a lo mejor el juez va a ver al adolescente una o dos veces o tres veces, a lo mejor en todo el procedimiento, pero el que ve todos los días al adolescente es el guía técnico, el custodio. Es el principal referente de autoridad. Y si ese custodio obviamente no es especializado en adolescentes, no sabe ejercer la autoridad, le estamos creando un daño. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Está
híjole, bien difícil para que nuestras autoridades entiendan la necesidad de la especialización. Se cierran totalmente. Los discursos son una cosa. Otro punto, ¿qué podemos hacer? Sí, ya vemos en la secundaria cosas bien complicadas. Creo que lo que mejor podemos hacer con nuestros adolescentes, los que tenemos en nuestro núcleo, nuestros hijos, pues sobre todo lo primero es darles la confianza, mucho plática, que ellos sepan que la casa es un lugar seguro, que la casa es un refugio seguro, que podemos no estar de acuerdo con lo que están haciendo, diciendo, pero que lo respetamos y que cualquier problema va a haber un lugar seguro, porque es el problema que he encontrado en muchos chicos que toman decisiones inadecuadas. Es tanto el temor a los padres, tanto el temor a lo que va a pasar, que toman otras decisiones. Y es el punto, ¿no? Que a veces, muchas veces pensamos en nuestra cultura que los golpes son la forma de educar, y por supuesto que no, créanme que no. Cuando yo hablo con los internos, si algo sobró en sus vidas, fueron golpes. Si algo sobró fue violencia, porque muchos dicen, no, es que les hicieron falta unos buenos golpes. Créanme que no, créanme que si escuchan sus historias, eso sobró, pero faltó escucha, faltó atención, faltó apoyo, faltaron necesidades básicas de alimentación, de educación, de amor sobre todo. Entonces, yo creo que sobre todo esa escucha y el que, insisto, que ellos sepan que la casa es un lugar seguro para salir de la presión social que tienen los chicos, de la presión de la venta de drogas, la presión de actos sexuales, que ellos sepan que en casa es un lugar seguro donde pueden comentar esos temas y que se les va a dar un apoyo. Muchas gracias, licenciado Carlos Paz. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, su señoría. Primero que nada, excelente explicación, muy amena, muy digerible, muy importante. Tengo 3 preguntas y una sugerencia. La primera pregunta, parte de ella comentó, pero ¿cómo podemos intervenir para poder hacer valer o denunciar el maltrato? Me imagino por una demanda administrativa o por la vía administrativa. Como usted comentó que se están muy olvidados los adolescentes cuando ya están en esa etapa o cuando están dentro del centro de reinserción. El punto es cómo denunciarlo, los cobros, el maltrato. ¿Qué se hace? Perfecto. Bien, dentro de la ley existe el procedimiento. El primer paso se le llama petición administrativa. Esta petición administrativa se presenta directamente ante el director del centro de internamiento. No requiere ningún requisito en especial y la pueden presentar cualquier persona. La pueden presentar los padres, el abogado, el Ministerio Público, visitantes del centro de internamiento, visitantes de derechos humanos, prácticamente cualquier persona que entre al centro y que vea una situación así puede presentar la petición administrativa. El director del centro tiene la obligación de hacer una pequeña investigación y dar la resolución. Aquí diríamos, bueno, pues va a estar difícil porque pues sí, a veces son sus propios custodios o propias órdenes de él. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con la resolución que dictó el director, pasamos a la siguiente escala, que se le llama controversia judicial, y esa controversia judicial la resuelve el juez de ejecución. Entonces, ahí es lo bonito, porque ya en el banquillo de los acusados, por así decirlo, en la audiencia, pues no va a estar el adolescente, sino que ahí va a estar el director del centro o la parte que haya cometido esta violación a los derechos fundamentales. Y en caso de que, obviamente, también la resolución del juez, pues todavía va más allá a poderlo checar por la sala. Entonces, sería como el camino básico, petición administrativa, y si no estamos de acuerdo con la resolución de la petición, controversia judicial ante el juez de ejecución. Ok, bueno, las otras 2 preguntas son, iban de la mano. ¿Qué bibliografía leer para prepararnos para hacer el examen y poder tener la especialidad? Y si hay fechas o dónde se puede consultar para poder presentarse a hacer el examen o poder que nos puedan dar esa especialización. Hay algunas instituciones que dan la especialización, por ejemplo, ahorita recuerdo la Benemérita Universidad de Oaxaca, y ahí, bueno, es por módulos, y cada módulo pues te van dando pues, obviamente la clase, y ya te das la bibliografía cada clase, y al final se hace el examen para ver si se obtiene la especialización y si se obtiene la certificación. Ahorita INACIPE acaba de abrir una, están por abrirla, va a ser muy restringido, nada más se van a abrir 40 plazas,
pero ya hay muchas instituciones que están creando la especialidad. Entonces sería ahí a veces buscar en redes, pero ya hay muchas instituciones, porque no hay como un libro, no hay mucha bibliografía actualmente. Hay algunos libros que apenas están empezando a surgir, pero pues sí, sería como complicado porque no abarcan todos estos temas, entonces creo que lo más sencillo es a través de estas instituciones donde ya tienen un programa y cada mes pues van dando estos exámenes y estos materiales. Ok, y mi petición sería que considere dar clase en liceo, sobre todo porque es un tema muy, muy apasionante, que muy poco se trata, y pues simplemente la bibliografía que existe está muy restringida o está de alguna manera no es de fácil acceso. Entonces, por lo tanto, pues sería muy importante que usted eh, pensara, ¿no? En poder abrir un curso aquí y que nos pudiera instruir más sobre esto. La verdad me gustó mucho porque se me hace una clase, la plática fue muy, aparte de amena, muy instructiva, con mucho contenido y muchísima información que la verdad no tan fácilmente se consigue y pues que lo considere. Ojalá le hagan la invitación para que pueda abrir un curso. Muchas gracias. Sí, yo súper dispuesta. Les digo que a mí me gusta mucho, disfruto mucho también el compartir estos temas, porque a veces es bien triste que todos nos minimizan y nos odian por ser parte de la justicia para adolescentes. Y sí, yo incluso ya lo habíamos platicado un poquito antes con las autoridades del liceo, y yo les decía, pudiéramos organizar un curso que contenga los puntos que requiere la ley. Es decir, para que en el momento que ustedes tengan su constancia digan, bueno, a ver, el artículo 23 del 64 dice que esto, y los puntos que se vieron son estos, para que se demuestre, porque que se tienen los conocimientos que la ley exige para para participar en el sistema. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas Eh, gracias. Gracias, su señoría. Entonces, vamos a platicar. Fíjense, ya ahorita nos está diciendo su señoría, vamos a platicar con ella para ver si se imparte ese curso. Como ella bien nos los dice, va a tener con esta constancia y con un temario va a tener el valor para que ellos puedan demostrar, ¿verdad? Su señoría puedan demostrar cualquier autoridad que se están capacitando en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ¿correcto? sí, con gusto. Pues ya se los Bien. haremos saber a todos por redes sociales. Muchas gracias. Antonio Alcaraz, ¿le parece? ¿Usted me va diciendo? Sí, quien guste usted. Ajá. ¿De dónde nos acompaña, Antonio? Por favor, díganos. Qué amable, gracias. Buenas noches a todos y a todas, perdón. De la Ciudad de México, eh, un saludo para todas y todos. Bueno, nos estamos preparando, y sobre todo en esta área de adolescentes, que nos interesa mucho. Gracias, señoría. Excelente información, explicación sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Tocó los puntos más medulares de muchos de los que contiene la ley a favor de los adolescentes, y creo que esta parte nos hace ver, y toda la explicación que nos ha dado, que somos un pueblo con años de retraso de cultura. Usted lo vivió ahorita y nos lo explica, cómo los padres actúan o cómo nos veríamos nosotros en diferentes etapas de vida atrás, ¿no? La verdad, yo le puedo decir que actualmente los padres que no tienen un nivel, con todo el respeto, cultural o educativo, pues obviamente dice, si no quieres estudiar, ponte a trabajar. Y no, ya, él ya razona, ya piensa, ya sabe lo que es bueno, lo que es malo. Pero, e incluso nosotros como abogados, yo diría, nos hace falta todavía esa parte de un estudio en el plano neurológico, en el plano cerebral de los niños, ¿no? De los menores. Esa parte nos haría entender más a todos. Incluso en el Estado presenta una deficiencia increíble. Tenemos policías que no conocen absolutamente nada de lo que es esta parte de los adolescentes, la ley de los adolescentes. En ocasiones llevan incluso al menor no lo llevan a a un MP especializado por el desconocimiento. Entonces, también nos enfrentamos a niños que viven en condición de calle. Ese es otro problema gravísimo que vivimos como sociedad. Y bueno, hay tantas cosas que quisiéramos decir, pero a mí solamente yo le preguntaría,
sobre los adolescentes y los adultos, en esta parte que ya la cambiaron, que se me hace muy grave, pero bueno, respeto todo lo que haya, ¿verdad? Y sobre todo es avance siempre. Los grupos delictivos utilizan a los menores, pero de una forma increíble, y creo que aquí debiera haber ya una urgente modificación a la pena hacia las organizaciones delictivas, y obviamente también revisar esa otra parte de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, cómo modificar en apoyarlos, pero sobre todo en que no sean utilizados por los grupos delictivos. Creo que el Estado está dejando esta parte muy atrás, muy por fuera, y es muy común escuchar, nos están rebasando. Perdón. Los menores nos están rebasando, los adolescentes, y creo que no nos están rebasando. Nosotros, como sociedad, o más bien el Estado también, es parte de una culpa que no está poniendo el debido respeto, el debido derecho hacia esta esencia que es el futuro de la vida de la humanidad. Creo que como adultos tenemos la obligación de heredar algo mejor hacia los que vienen y no lo estamos haciendo. Es todo, señorita. Gracias. Muchas gracias. Sí, es un tema de la delincuencia organizada sumamente complejo, muy complejo, porque sobre todo en los estados en los que existe situaciones especiales, por ejemplo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, no es algo tan sencillo. De hecho, hay grupos que literalmente reclutan yendo a tocar casa por casa y que además de esto influyen otras situaciones. Un adolescente me decía, a uno que estaba en parte de delincuencia, dice, es que la delincuencia organizada es el único lugar en que no te piden un certificado de estudios, una identificación para entrar a trabajar. Y tiene que ver también mucho con las condiciones económicas, culturales del país, sobre todo en zonas muy específicas del país. Y sí es algo muy complicado. Yo siempre recomiendo que lean el libro de Un sicario en cada hijo te dio. Ahí van a leer 6 historias reales en donde vamos a ir viendo cómo es que un adolescente se integra, ¿no? Muchas veces me dicen, es que ¿cómo es posible que es un adolescente sicario? Y les digo, es que no es que un día un chico se levante y diga, ay, voy a ser sicario. No, tiene que ver con cuestiones muy profundas y con cuestiones de todo, tanto desde antes de nacer, cuestiones familiares, cuestiones sociales y cuestiones que está viviendo el país de forma muy complicada. Yo creo que va a ser un tema sumamente difícil, porque, insisto, tiene que ver con demasiados puntos, ¿no? Con cuestiones desde corrupción, de cuestiones de sociedad, con cuestiones económicas, con cuestiones de necesidades. Es algo muy complejo, muy complejo. Pero si pueden, lean este libro, y ahí al leer estas historias vamos a ver cómo va escalando un niño, ¿no? Cómo va escalando desde el principio hasta que llega a ser sicario y cómo es lo difícil que es también para el Estado poder controlar tantas situaciones así. Yo creo que como todo, ¿no? Siempre la familia es el núcleo principal de prevención. Bueno, y damos una última intervención. Aún hay varias manos levantadas, pero no sé, coordinadora, quién nos dé la mano. Pues usted me indica quién quiere darle. Mire, vamos a darle No, usted, para que yo no sea la mala. Mire, no quiero ser malo, pero la verdad hay una persona aquí que es el doctor Ernesto Salinas, que le vamos a dar el uso de la voz. Él también ha disertado gratuitamente en el Liceo Académico. Adelante, doctor. Gracias, buenas noches a todos. Seré breve. Primero la felicito, señoría, por tan excelente ponencia. Creo que al igual que todos me sumo a esa petición de las clases y de continuar aprendiendo de usted. Seré breve en mi pregunta. ¿Existe alguna razón por la cual el artículo 129 de la Ley Especial de Justicia para Adolescentes contemple solamente una hipótesis de flagrancia y no las mismas que contempla el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Esa es mi pregunta, gracias. La verdad es que desconozco el por qué está regulado de esa forma. No sé yo si hay alguna intención en particular. Al final, creo que
no hay mucho cambio en la práctica, porque pues nos da al final creo que más o menos el mismo resultado, ¿no? Es decir, da las mismas posibilidades pues al momento de estar cometiendo la conducta o inmediatamente después y exista esta persecución material ininterrumpida. Es decir, creo que da al final el mismo resultado, pero no conozco la intención de hacerlo. Pero hay otro artículo, además de este, déjame ver si se lo encuentro. Que no lo tengo ahorita al punto, pero al final, digo, la resolución en la práctica, yo he visto que se toman las mismas formas que en el Código Nacional. Bueno, pues entonces sería todo por parte de su señoría. Hay que entender que pues ya fueron 2 horas, realmente también mucho para que ella estuviera hablando. Permítanme tantito, su señoría, tenía ya por aquí, tenía para entregarle virtualmente y bueno, además de que le haré llegar su reconocimiento, si me permite un segundito, no se vayan todos también, permítanme, es que luego ya saben que la tecnología nos hace a veces algunas pasadas que uno no se espera, pero en forma de agradecimiento, el liceo académico va a entregar virtualmente, simbólicamente, su reconocimiento, señoría. Y mientras la encuentra, pues nuevamente, de verdad, un agradecimiento a todos ustedes por regalarnos esta parte de la noche. Y pues lo mismo, ¿no? Si en algún momento están llevando algún asunto en adolescentes, sobre todo yo creo que los que siempre les pediría sería esa sensibilidad para hablar con los chicos, que les tomen en cuenta su opinión, que ellos vean que no solamente están hablando como defensores con los papás, sino que también les escuchan a ellos. Hace unos días un adolescente también me decía, precisamente este chico que les digo que era sicario, y me decía, es que a mí yo creo que siempre me hizo falta un abrazo y que alguien me dijera que me quería. Y se queda reflexionando y dice, yo creo que todavía me hace falta. Entonces yo sí he visto en muchos chicos esta falta de escucha, ¿no? Y que aunque digas, ay, pues ya te mandé al abogado, pero pues yo me arreglo con él y yo sé lo mejor para ti. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Sería lo que más les pudiera pedir en caso de adolescentes. No, pues vamos a hacer entrega del reconocimiento. Si me lo permiten, aquí vamos a hacer un poquito más pequeño el reconocimiento para que se alcance a ver. Bueno, pues se otorga el presente reconocimiento a Ivonne Ruiz Herón, jueza con especialización en justicia para adolescentes, por haber impartido la conferencia denominada 5 aspectos torales de la justicia para adolescentes. Ciudad de México, a 1 de mayo de 2023, y firma su servidor, director general del Liceo Académico, Manuel Pérez Camacho. Pues su señoría, no me queda más que agradecerle, le voy a enviar en este momento a través de su WhatsApp este humilde diploma, este humilde homenaje por su participación, agradecerle su presencia en el Liceo Académico, felicitarla porque el rating fue muy alto, lo cual nos da la pauta, y se lo digo, es la segunda vez después de la fundación del Liceo Académico que se habla sobre justicia penal para adolescentes. Y estábamos en busca de un perfil como el de usted para que nos acompañe. Ya estaremos platicando con usted para ver si existe la posibilidad de que nos imparta aquí algún taller, algún curso, ¿no? Y se los haremos saber a los compañeros a través de redes sociales con el debido tiempo para que puedan desarrollar todas aquellas habilidades necesarias y el conocimiento en justicia penal para adolescentes, porque no solo implica el conocimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, implica la reforma al artículo 18 constitucional, implica las reglas de RIAD, implica reglas de Naciones Unidas, o sea, es una serie, es un cúmulo, es un entramado de leyes lo que se tiene que manejar en este Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Pues le agradezco, le voy a ceder, mire, el uso de la voz a mi compañera, la abogada Jovita
Sánchez Márquez, porque también siempre nos gusta dirigirle unas palabras a nuestros ponentes. Adelante, Jovita, por favor. Muchas gracias, maestro Manuel. Muy buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro rector Manuel Pérez Camacho, extendemos nuestro agradecimiento a la jueza Ivonne Ruiz Cerón por su brillante ponencia, Aspectos torales de la justicia para adolescentes, un tema tan relevante para nuestra sociedad, a quien tuvimos el privilegio de escuchar. Bienvenida, su señoría, a su casa Liceo Académico MX. Adquiere tu constancia de participación. Comunícate al 22 21 14 25 79. Excelente noche para todos y todas. Cedo el uso de la voz al maestro Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias. Su señoría, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche del día de hoy, 1 de mayo, que era un día de asueto no laborable, pero lo ha dedicado usted en servicio, en favor y apoyo de la comunidad jurídica. De hecho, pues su video ha sido compartido muchísimas veces, ya cerca de 80 veces en Facebook. Y también este video estará a disposición de todos ustedes en el canal de YouTube del Liceo Académico para que ahí lo puedan reproducir. Señoría, ¿algo más que nos quiera comentar? Nada más, lo mismo, agradecerles muchísimo su disponibilidad y su tiempo. De verdad, les agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio. Pues Y quedo a sus órdenes en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, su señoría, le agradecemos. Y pues bueno, ya antes de despedir la transmisión, les comparto, el día de mañana estará con nosotros, precisamente estará la maestra Célica Polet Montes Herrera, evento totalmente gratuito, conferencia gratuita, diferencia entre los MASC, mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, y soluciones alternas, que es procedimiento, acuerdo reparatorio, suspensión condicional de proceso. Mañana estará con nosotros en punto de las 20 horas y los invitamos, ya saben, la liga se hacen llegar por nuestros grupos oferta académica Liceo 1, 2, 3 y 4. Pues les agradezco a todos, que tengan una feliz noche y yo creo que entre el día de mañana ya estará como estreno es en el canal del Liceo Académico la conferencia del día de hoy. Señoría, muchísimas gracias por la deferencia que tiene con nosotros. Que tenga una excelente noche a todos ustedes. Que descansen. Hasta luego. Gracias, feliz noche, hasta luego.